Siccha y estamos en la segunda parte de su programa StarTics del día 2 de septiembre del 2019. Y como lo habíamos comentado, el día de hoy también nos visita el señor Hugo Latrista, vicedecano de Ingeniería de la Información de la Universidad del Pacífico. Él es un doctor en informática en la Universidad de Montpellier, así como también tiene un máster en Ciencias de Tecnología y Salud, y por supuesto él es un ingeniero de sistemas. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema bastante importante y que se viene trabajando en el día a día y ya por varios años, sin todavía de repente algunos resolverlo de manera eficiente. El Big Data. ¿Qué cosa es el Big Data? Y para ello vamos a conversar con nuestro especialista Hugo Latrista. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hugo, por favor, coméntanos, ¿qué es el Big Data? A ver, para comenzar, creo que mejor definimos qué es data mining, que es, digamos, un término que ha aparecido ya hace bastante tiempo y que da paso a la definición de Big Data. Data mining básicamente son un conjunto de técnicas que permiten a partir de datos extraer conocimiento nuevo. Entonces, hay una serie de etapas que permiten que los datos se puedan transformando en conocimiento, información relevante, importante para las empresas, KPIs, etc. Y Big Data aparece justamente cuando esta información no puede ser tratada con una computadora común y corriente como lo que hacíamos en casa, sino necesita una infraestructura mucho mayor. Porque, bueno, la cantidad de datos es mucho más grande, porque los datos ya no son solamente datos transaccionales, sino hay datos, por ejemplo, como imágenes satelitales, imágenes médicas, datos textuales, que se llama justamente heterogeneidad de datos. Los datos ya no son datos que se guardan cada mes, sino los datos vienen cada segundo, y no solamente en uno, en dos, sino en miles de datos por segundo. Entonces, hay una afluencia de datos bastante grande. Entonces, las computadoras, los métodos, los algoritmos, las técnicas que utilizábamos anteriormente, ya no pueden darse abasto con este término Big Data. Entonces, básicamente es hacer data mining, pero en un contexto mucho más grande, mucho mayor. Y yéndose a ese contexto mucho más amplio, porque es verdad, a través del data mining, mediante modelos estadísticos, yo encuentro patrones de comportamiento, tendencias, pronósticos, pero adjuntando una imagen, un video, un audio, ¿qué puedo encontrar ahí? O sea, ¿cómo mezclo? Porque son diferentes fuentes de datos, ¿no? Claro. Justamente esa es una de las, digamos, es uno de los puntos claves de las nuevas técnicas en estos tiempos, ¿no? Muchos autores de la literatura, muchos investigadores, y no solamente investigadores, empresas, afirman de que esos comportamientos, esos patrones que generalmente se construyen a partir de datos, pueden ser mucho más ricos si la información es mucho más rica. Básicamente, por ejemplo, digamos, un patrón muy conocido es las personas generalmente compran vino y queso, por ejemplo. Esto para tomar un vino con queso. Por ejemplo, si nosotros agregamos datos del clima, podremos descubrir un patrón que podría ser: las personas compran vino y queso, pero generalmente en época lluviosa. Lo que no hubiéramos encontrado si no hubiéramos agregado datos de clima, por ejemplo. Entonces, agregar datos de diferentes fuentes puede hacer que estos patrones que nosotros encontramos pudieran ser mucho más ricos en conocimiento. Entonces, la idea de mezclar cosas. Entonces, va de repente por un criterio un poquito más sofisticado de conocer lo que uno quiere investigar, ¿no? O sea, va por ahí de repente lo que estoy entendiendo, agregando estas variables que son independientes totalmente, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ¿y por qué sería importante, digamos, trabajar el Big Data en una organización, o ahora, en todo caso, el Big Data se puede trabajar con una organización mediana o necesariamente tiene que tener grandes volúmenes de datos? Bueno, el término de Big Data no solamente está asociado a la gran cantidad de datos. Hay otras características que hacen de un problema, digamos, tratable dentro del contexto de Big Data. Como le mencionaba, si los datos, por ejemplo, son heterogéneos de diferentes fuentes, si los datos vienen de manera continua, y hay otras características más que hacen que un contexto, digamos, un problema se evalúe dentro de un contexto Big Data. Entonces, generalmente las empresas actualmente, por muy, digamos, pequeñas que sean, generan datos. Y bueno, nosotros los seres humanos somos básicamente unos generadores de datos, pero por segundo, gracias a los teléfonos que tenemos aquí. Entonces, creo que actualmente todas las empresas medianas y grandes ya no deberían estudiar o ya no deberían tratar los datos de forma small data.
Ahora todo es en contexto Big Data. Incluso en las universidades ya no se enseñan las técnicas tradicionales de análisis de datos, sino todo dentro de un modelo, por ejemplo, paralelizado o digamos, en diferentes servidores, utilizando servidores de cálculo. Exacto. Entonces, porque ya esos datos que los seres humanos generamos o que las empresas generan ya son tan grandes de forma natural que simplemente una computadora clásica no los puede. Además, ya tenemos medios de almacenamiento que se puede pagar, que ya no es necesario de tener una capacidad instalada dentro de un ambiente, ¿no? Exactamente. Interesante lo que nos comentas. Y un poco para entrar a este tema del Big Data, ¿cómo se implementa un proyecto de Big Data, Hugo? ¿De qué depende? ¿Depende del sector, de la empresa? ¿Depende de las ganas? ¿De qué depende? ¿Cómo se implementa? Claro, definitivamente un proyecto de Big Data nace de las necesidades de la empresa. O sea, básicamente la empresa actualmente, hace muchos años atrás, las grandes guerras se ganaban gracias a un oráculo que podía predecir, digamos, si una batalla se iba a ganar. En la época de los incas teníamos las huacas, que era más o menos el lugar donde el inca entraba para tomar decisiones, y básicamente era una especie de, digamos, de centro ceremonial donde el inca hablaba con los dioses o con los sapos para tomar decisiones. Actualmente las empresas no pueden hacer eso. Toman decisiones en función de los datos que tienen, de su historia, básicamente, en función digamos, de su... Bueno, es de toda la información que han generado, ¿no? O sea, hay data durante toda la época, sí. Claro, hay data que es información, y esa información se vuelve a volver data cuando pues, es realmente procesada. Entonces, ¿no? Y justamente las empresas, al tener esta gran cantidad de datos, necesitan construir indicadores, KPIs, que les permitan tomar decisiones correctamente. Entonces, las empresas recurren, digamos, a estas nuevas técnicas de Big Data para poder justamente construir esos indicadores a partir de los datos que ha estado guardando hace muchos años. Entonces, esto nace de la empresa, pero para poder implementar digamos, una plataforma Big Data, digamos, todo un entorno de Big Data, hay dos factores importantes. El primero es el factor humano y el segundo es el factor técnico. Y ambos van de la mano. No hay que olvidar ni el uno ni el otro, porque hay muchos proyectos en los cuales solamente se mide el factor técnico y simplemente se usa una herramienta y se hace un motor de predicción. Sí. Perdón, Hugo, y una pregunta ahí. Los dos puntos son interesantes, pero eso me da que pensar. Y la calidad de los datos y la calidad de información, porque eso es un dolor de cabeza, al menos para los que no manejamos los sistemas de información. Si no tenemos, vamos al hecho, ¿no? Perdón que te haya cortado, pero vamos al hecho de que si no tenemos buena calidad de datos en nuestra base de datos, en un tipo de fuente homogénea, ¿no? Que son los registros, digamos, de los datos personales, y vamos a mezclar más información que estamos trayendo de, no sé, pues de las redes sociales, estamos trayendo algún video, ¿no es acaso un desafío inmenso justamente tener todo ello al momento de implementarlo? Por supuesto, totalmente de acuerdo, pero voy a la premisa de que si la empresa digamos, ha decidido construir un entorno de Big Data, es porque han salido algunos requerimientos y la empresa tiene la data suficiente para poder trabajar sobre ellos. Entonces, lo único que tienen que hacer es buscar un entorno de almacenamiento, seleccionar los datos que van a utilizar y sobre ellos comenzar a trabajar dentro de un entorno y con gente que trabaje en el tema de Big Data. Y lo que tú mencionas es muy interesante. Actualmente existe tal cantidad de datos que ya no es tan complicado como anteriormente tratar de juntar datos. Hay una nueva tendencia que se llama linked data, o datos entrelazados, que justamente dicen que dos conjuntos de datos que se trabajan separadamente son menos, digamos, servibles, son menos... ¿Se trabaja mejor? ¿Se trabaja menos? Sí, son menos, nos ayudan menos que si los trabajamos de manera conjunta. Entonces, el hecho de que tengamos varias bases de datos separadas tiene que haber una forma de entrelazarlas, una especie digamos, de ID que nos permite hacer, y de esa manera poder trabajar los datos de manera conjunta. Eso es bien complicado en una empresa. Y es realmente un reto para las empresas actualmente. Claro, y ahí cumple mucho los conceptos de las 4 Bs o las 5 Bs que son, depende de los autores, depende de la interpretación.
que tiene que ver pues con lo que es el volumen, velocidad, variedad, valor, y en algunos casos también lo que es... Bueno, esos son los 4 que yo conozco, pero a veces he visto literaturas que son hasta de 5, ¿no? Entonces, Claro. ¿Cuál creerías tú que de las 4B o de las 5B considerarías que es más complicada también de trabajar? Yo pensaría, la 5B me acabo de acordar, es veracidad. A mi criterio sería la veracidad, porque a veces, hace poco ha estado acá Claudio, y manejar los legacy de las empresas, donde tú tenías un sistema de hace 30 años donde podías ingresar el número de DNI que no está validado y podías ingresar campos como letras o caracteres que únicamente deberían ingresar números. ¿Cómo reconstruyes eso de nuevo? O sea, de mi punto de vista, ¿no? No sé, para ti, Hugo, ¿cuál es de las B, no? Creo que sí. O V. Big Data apareció primero con las 3 Vs, velocidad, variedad y volumen. Pero después han aparecido otras veces, como tú mencionas. Y claro, veracidad es bastante interesante, pero hay una V, que me llama mucha atención, que es valor. Y justamente este valor se mide en 3 aspectos. Uno de los aspectos es cómo yo recupero los datos de manera que tengan valor. Cómo los almaceno, para comenzar. Porque muchas veces en el hecho de almacenar los datos, la forma como los hagamos, comienzan a perder valor. Y la segunda, y que está asociado digamos, a cómo yo guardo la privacidad de los datos, es justamente el hecho de que cualquier algoritmo que yo pueda utilizar sobre los datos me permita ganar valor, pero respetando la privacidad de la gente. Y es una cosa que siempre olvidamos. Por eso que yo creo, desde un punto de vista modesto, un punto de vista personal, creo que valor es una de las veces que es uno de los más importantes actualmente en el entorno de Big Data. Porque justamente muchas veces olvidamos esta parte de la privacidad. Y hay mucha polémica en torno a esto de hasta dónde las empresas pueden llegar con nuestros datos y hasta dónde podemos permitirles que lleguen. Si nosotros firmamos cartas de confidencialidad, por ejemplo, firmamos acuerdos cuando entramos a una página web, están las cookies, cuando compramos un pasajero firmamos una especie de, digamos, de consentimiento, y realmente no leemos esto, y podemos estar haciendo que nuestros datos no sean, por ejemplo, tratados en el Perú, sean tratados en el extranjero, y que después recibamos publicidad que nosotros no queramos. Entonces, hay un componente bien interesante en esta parte de valor, justamente, que es una de las Vs de Big Data, que está asociada a la privacidad, y que debemos tomar bastante importancia. Y no está del todo bien regulado acá en el Perú. Bueno, existe una ley de protección de datos personales. Tú has estado en Francia y sabes que la regulación allá, o sea, hasta un tema cultural, de alguna forma, es mejor tratado, administrado, controlado, ¿no? Acá escuchaba en algún momento que el tratamiento de los datos debería ser totalmente estricto, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa con entrando a la política, qué pasa con un político en el cual no le pueden levantar información cuando es una persona pública y no sabemos si tiene testaferros, ¿no? O sea, y finalmente la autoridad judicial dice, no puedes meterte con él. O sea, no, hay, creo, excepciones a las cuales uno puede llevando al extremo, digamos, en este ejemplo, ¿no? Pero interesante lo que nos comentas desde el punto de vista de las 4E, el considerar también el valor. Y dentro de esta gama de lo que es el Big Data, ¿cuál sería una buena estrategia, Hugo, para poder implementar Big Data o un proyecto de Big Data? No sé si nos podrías dar un ejemplo en algún sector o en alguna empresa, en la misma universidad, de repente, ¿cuál sería esa estrategia que me permita entender y decir, mira, esto sí me está ayudando, me está ayudando a tomar mejores decisiones, me está ayudando a tener mejor control, me está ayudando a vender más? No sé, coméntanos, por favor. Bueno, ya hace algunos años que han aparecido algunos, digamos, procesos o metodologías que justamente nos dan un hilo conductor para poder generar cualquier tipo digamos, de proyectos en los cuales estén involucrados análisis de datos, data science, big data, data mining, etc. Hay uno muy antiguo que es del 96, que lo propuso un tal Fayard,
Osama Fayyad, en el cual dice, bueno, pues si ustedes tienen un problema en la empresa y quieren analizar datos para construir conocimiento nuevo, tienen que hacer un proceso compuesto de 4 o 5 etapas, diferentes etapas. Y una de las últimas etapas es la validación. Entonces, claro, obvio, o sea, uno se puede, y es un proceso, lo interesante de esta propuesta es que el autor dice, este es un proceso iterativo, porque uno puede repetir varias veces el mismo proceso hasta encontrar un punto óptimo en el cual tú ganes más, básicamente. Y también es interactivo. ¿Por qué interactivo? Porque generalmente los data scientists trabajamos para empresas. Nosotros no somos dueños de los datos. Trabajamos para un banco, trabajamos para un hospital, trabajamos para un retail, trabajamos para una empresa, para una universidad, y los datos no nos pertenecen. Nosotros simplemente somos mineros de datos. Mineros, básicamente. Y muchas veces ni los entendemos. Exacto. Y justamente una de las etapas en las cuales Fayyad menciona es que debes conocer muy bien la empresa para poder trabajar en ellos. Pero bueno, entonces, para digamos, construir un proyecto de Big Data, lo primero que tenemos que hacer es buscar el hilo conductor. Ya lo tenemos. Tenemos que conocer el contexto, dónde trabajamos. Si trabajamos para una empresa, trabajamos para un banco, cuál es el objetivo del banco y por qué está solicitando que se trabajen sobre los datos. Si, por ejemplo, queremos aumentar, no sé, o disminuir la tasa de fugas de clientes, entonces tendremos los datos que están asociados a los clientes y sus características para tratar de predecir quién se puede ir y quién no se puede ir. Cogemos los modelos, trabajamos por acá, por allá, creamos un propio modelo, utilizamos uno que ya está en la literatura y finalmente tenemos que llevarlo a la cancha. Tenemos que probarlo. Y para probar, la empresa tiene que incluir dentro de su plataforma este modelo para que pueda ser probado. Y justamente, como te mencionaba, en el 96 aparecía este famoso modelo que nos permite hacer este proceso de data science, Ha aparecido uno un poco posterior que dice, si uno ya quiere, digamos, hacer este proceso de data science o data mining en una empresa, la última etapa debería ser despliegue. Y justamente el despliegue es cuando una empresa, después de que ha probado, digamos, en diferentes partes el modelo que hemos generado, tratar de llevarlo al público y tratar de hacer una validación correcta. Exacto. Solamente así la empresa va a dar cuenta si está ganando o no está ganando. Y acá también deberíamos hacerlo de a pocos, ¿no? O sea, siempre con un muestreo, claro. O sea, si estamos hablando de clientes, de repente con los principales clientes, que en una organización deben ser pocos. O sea, hemos tenido experiencia ya con una empresa financiera en el Perú, entonces claro, o sea, hemos desarrollado un motor de recomendación. Básicamente la idea es tratar de dar recomendaciones a los derechohabientes que tienen tarjetas de crédito o débito de manera individual. Ya no va a ser de manera grupal, o sea, uno no lo va a recibir los restaurantes como todo el mundo, sino va a ser una propuesta exclusivamente para uno, en función de donde vives, una cosa así. Entonces ellos, por ejemplo, esta entidad financiera ha aprobado en 2 distritos de Lima. Les he visto que le ha ido bien, entonces he tratado de implementar en el resto de distritos. Interesante, ya nos irás a contar, Hugo, quién es. Y ya para ir finalizando, porque es un tema muy interesante en realidad, Hugo, también dentro de lo que es el Big Data existe también un plan de lo que es un gobierno de datos, ¿no? Un data governance, ¿no? ¿Cómo esto engrana dentro del gobierno de datos? Porque el gobierno de datos sin Big Data es de repente más sencillo, porque las fuentes que yo tengo dentro de la organización y la administración que yo tengo es hasta en base a información que viene de un ente regulado, como el sistema financiero, que viene de la SBS y yo lo proceso, el RCC o el RCD, digamos que lo proceso y voy creando mis perfiles de riesgo en cada uno de los clientes, pero cuando ya hablamos de Big Data, ya las fuentes no son iguales. Entonces, ¿cómo se manejaría ahí un gobierno de datos dentro del Big Data? O incluido el Big Data. Claro, sobre todo incluido el Big Data. Bueno, de gobierno de datos, o sea, una definición que tengo en la cabeza, a grosso modo, es la capacidad que tienen las empresas para administrar, para encontrar datos. Y hay una parte que justamente te mencionaba en una pregunta anterior, está asociada a la privacidad de los datos. Entonces, data governance es una palabra, digamos, es
es algo mucho más complejo que simplemente Big Data. Ya va un poco más, digamos, a la parte legal, está un poco más asociada, digamos, no solamente a la parte legal, sino a la parte ética, está asociado, digamos, a guardar la privacidad de los clientes, a construir una infraestructura que sea invulnerable, por ejemplo, ante ataques. Entonces, hay diferentes puntos que habría que tomar en cuenta para crear un gobierno digital. Ok. Y para finalizar, Hugo, una organización relativamente pequeña, entiendo en base a toda la entrevista, puede empezar a trabajar ya información de Big Data, de repente con un bajo presupuesto, sabiendo de que toda la información que ya tienes la puedes volver a descargar y volver a enviar a la nube, entendiendo de que por ahí podrías un poco viabilizar la parte tecnológica, que eran las dos formas de las cuales mencionaste. ¿Recomendarías empezar a trabajar Big Data para organizaciones que no son grandes, organizaciones no pequeñas y medianas? ¿Cuál sería ahí la ventaja, el valor agregado que podrían encontrar trabajando Big Data? Si es una empresa pequeña, todavía queda el recurso de Small Data. O sea, no tienen que tener una infraestructura de Big Data para poder utilizar los modelos predictivos que sí se utilizan en Big Data. Los modelos pueden ser los mismos. Es más, existen muchos modelos que al principio, en los años 70, 80, han aparecido para datos pequeños y que actualmente son para datos grandes, para datos, digamos, que vienen en streaming, por ejemplo, que vienen recurrentemente. Pero estos modelos han sido hace muchos años y han sido creados para small data, para datos pequeños. Entonces, las empresas que no tienen una gran cantidad de datos podrían trabajarlas en sus pequeños equipos y tratar de aprovechar más bien de todas las facultades, de todos los beneficios que da, tomar decisiones en función de los datos. Entonces yo les recomendaría a las empresas, sobre todo, trabajar con los pocos datos que tienen, utilizando algoritmos que trabajan con datos, con pocos datos, y que más bien aprovechen de esta posibilidad, de esta gama, digamos, de técnicas que ofrece el Data Analytics para poder tomar decisiones correctas. ¿Habrá algunas herramientas free? Claro que sí, hay muchísimas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, solamente es para hacer data science, algunos predictivos. Hay una que es muy buena, que es bastante intuitiva, que se llama Orange. Hay Weka, Orange Python, Canvas. Orange Canvas. Claro. Está Python. Que es totalmente libre. Pero eso para más avanzado, para alguien que programe maduro. Sí, ¿no? en todo caso hay varias herramientas que son, digamos, enlatadas, que permiten solamente arrastrar ciertos iconos, crear un workflow y el algoritmo corre solo. Excelente. Entonces, excelente. Claro que sí. Muy bien, Hugo. En realidad, muy interesante la entrevista y el concepto de Big Data y todo lo que nos has comentado el día de hoy. Esperamos tenerte en otra oportunidad también, Hugo, para profundizar mucho más este tema. Muy bien, gracias, Hugo. Gracias. Muy amable. Muy bien, ha sido el señor Hugo Alatrista, vicedecano o en todo caso de Ingeniería de la Información dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, que nos ha estado hablando acerca de un tema bastante bueno, que es el Big Data, por el cual las organizaciones, pues nos ha comentado ya, pueden empezar a trabajarla, no hay necesidad de que sea una gran empresa. Y por supuesto también nos ha dado algunos tips importantísimos para poder implementarlo, y las herramientas, ¿no? Que a veces preguntamos mucho por las herramientas, y creo que las herramientas al final, cuando en realidad debemos ver qué es lo que tenemos que trabajar, cuál es el objetivo de poder conseguir información y hacia dónde queremos llegar. Muy bien, esto ha sido la secuencia del día de hoy, lunes 2 de septiembre. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Conmigo será hasta próxima oportunidad, hasta el próximo lunes. Nos vemos, hasta luego. Muy buenas noches, gracias.